Iceberg. Plantas vs Zombies es uno de los juegos de estrategia que con más cariño recordamos. Un iceberg es un video en el que se habla de hechos, teorías y curiosidades, y conforme avanza el video, este se va volviendo más oscuro. PopCap es la compañía que creó la saga Plantas vs Zombies. Sin embargo, esta sería comprada por Electronic Arts, es decir, EA, en el año 2011. Por 750 millones de dólares, y desde la compra la compañía influiría de varias formas dentro de la saga Plantas vs Zombies, siendo la principal que los juegos ya no eran desarrollados para computadoras, o al menos todos los de la saga principal eran diseñados y pensados para jugarse desde el móvil. Plantas vs Zombies, al ser un juego muy querido, hizo que varios fans vieran entre los archivos del juego si podían encontrar contenido descartado para este. Entre las cosas que se encontraron, el más destacable era el tema o canción que estás escuchando de fondo en este momento. También tendría minijuegos eliminados que serían variantes de los ya existentes. Los minijuegos más interesantes de este material sería uno en el que solo tienes 3 carriles, pero los zombies pueden llegar por todos los carriles, y la supervivencia infinita en todos los escenarios, pues en el juego original, como sabemos, la supervivencia infinita únicamente está disponible en la piscina durante el día. Buscando la mercancía oficial de la saga Plantas vs Zombies, me encontré que al parecer es muy común que se hagan fiestas infantiles de Plantas contra Zombies, Plantas contra Zombies, estuvo disponible en distintas consolas como el PlayStation 3, el Xbox 360, Nintendo DS y 3DS, y aunque el juego base en grandes rasgos era el mismo, sí que cada versión tenía algunas adiciones especiales, tales como la versión de Xbox 360la cual tenía un modo multijugador en el que un player controlaba las plantas y el otro a los zombies, e incluso un modo cooperativo. También en esta versión no podías ver los zombies que llegaban hasta que entraban en el jardín, porque había unos arbustos o unos postes de luz en los últimos niveles. La versión para Nintendo DS
es la que más diferencias tiene a simple vista, pues esta gráficamente es inferior y cuenta con un minijuego llamado Ola de Calor, en el que tienes que hablar por el micrófono para que las plantas ataquen más rápido. EA es una empresa reconocida por gustar mucho del dinero y ha tenido prácticas que los jugadores tienden a catalogar como dañinas para la industria del videojuego. Y al esta hacerse dueña de la franquicia Plantas contra Zombies, también repercutiría en la saga, pues la franquicia principal de Plantas vs Zombies se convirtió en juegos móviles para así poner muchísimas microtransacciones, es decir, cobros por pequeñas cosas como skins o en el caso de Plantas vs Zombies, plantas y mejoras para el juego que te dan una ventaja, por lo que algunas personas han afirmado que la franquicia Plantas vs Zombies se ha convertido en pay to win, es decir, que se requiere pagar para ganar. Plantas vs Zombies Journey to the West es una versión del primer Plantas vs Zombies exclusivo para China. Este cuenta con algunos modos de juego extras que aumentan la dificultad, por ejemplo, poniendo vegezombies y minibosses, y además de mapas que fusionan los niveles del agua con el tejado, y finalmente el PvZ chino tiene plantas exclusivas que no se ven en ninguna otra versión. En el Plantas vs Zombies original, existen dos zombies que no son muy conocidos entre los jugadores casuales del juego, y estos son los Mega Zombies, los cuales son versiones mejoradas del Zombie All Stars y el Zombie Stain. El Mega Zombie All Star se diferencia en su color y tiene más resistencia aguantando tanto como un Zombie Stain normal, y por el lado de Mega Zombie Stain, sus ojos son rojos y su resistencia es mucho mayor. Para encontrarlos tienes que jugar en supervivencia infinita. Y finalmente Zombie Yeti, que aparece aleatoriamente del nivel 4 al 10, pero la posibilidad de que este aparezca es muy baja. PvZ, al ser un juego liviano y de pocos requisitos, estaba instalado prácticamente en todas las computadoras del área de cómputo de mi preparatoria, pues alumnos, en lugar de ponerse a usar las computadoras de la escuela para hacer las clases, utilizaban Plantas vs Zombies para distraerse, por lo que supongo que, así como pasó en mi preparatoria, este mismo fenómeno ocurrió en otras preparatorias y secundarias. El lore, es decir, la historia o cronología de Plantas vs Zombies, es algo que no todos conocen, pues jugando únicamente los juegos estarás concentrado únicamente en el juego y difícilmente entenderás el cómo suceden los eventos que se ven en la historia del juego. La teoría más aceptada dice que inicia todo en una feria de ciencias en las que participan un joven Crazy Dave y un científico conocido como Edgar George Zombos. El proyecto de Dave es su primera planta con vida, la cual era el lanzaguisantes, y el de Edgar, el vivir después de la muerte convirtiéndose en un zombie. Esta feria de ciencias sería ganada por Dave y su lanzaguisantes. Esto provocaría una rivalidad entre Dave y Edgar, quien al perder se transformaría en el Dr. Zombos y decidiría empezar un apocalipsis. Se dice que Dave se volvió loco esperando que Dr. Zombos regresara por su venganza, y así se desataría todos los acontecimientos sucediendo al mismo tiempo de Plantas vs Zombies 1 y 2, y el desenlace de esta historia sería el final del primer juego, pues los zombies, al estar luchando por años, se cansarían de pelear y una vez derrotado el Dr. Zombos,
decidieron simplemente dejar de pelear y ponerse a bailar. Muchos usuarios afirmaban que existía un final alternativo del juego Plantas vs. Zombies. Sin embargo, esto era solamente un rumor típico de la época, pues las supuestas formas de conseguir el final alternativo es acabando el juego 10 veces y así se desbloquearía un supuesto final en el que Crazy Dave nos traicionaría. Sin embargo, como mencioné, este es totalmente falso. Realmente, antes de este video, ni siquiera sabía que había existido un Plantas vs Zombies 3, y es que aunque el videojuego oficialmente no ha tenido un lanzamiento, lo que sí tuvo fue una pre-alfa en la cual la jugabilidad cambiaba drásticamente, dejando de lado el estilo de Plantas vs Zombies y pareciendo una copia de Clash Royale. Esto no le gustaría a los fans de la saga, por lo que en abril de este año 2022, EA sacaría una beta la cual sí mantenía el estilo de juego de las anteriores entregas. Lamentablemente, aún no se tiene una fecha para el lanzamiento de Plantas vs Zombies 3. Supuestamente existió una película pirata de Plantas vs Zombies, pues esta se solía vender en LATAM en puestos dedicados a vender DVDs piratas. Sin embargo, esta no era como tal una película, sino un corto que se incluía en un pack de cortometrajes. Este se llamaba Zombies vs Plantas. En este se nos cuenta la historia desde la perspectiva de los zombies, los cuales eran capturados para absorber su energía y dársela al sol, para que así nutrieran las plantas, hasta que un zombie se escapa y libera a sus compañeros, y utilizando el Zombot vence a las plantas. Sin embargo, todo esto era un sueño del zombie, a quien finalmente le drenan su energía para dársela al sol. Plantas vs Zombies cuenta con cómics y existe un debate respecto a que si estos son canon o no, es decir, si su historia es parte de la historia principal o no. Según la cronología que te conté anteriormente, estos serían parte del canon. Intenté buscar declaraciones de los creadores de los cómics al respecto de que si estos formaban parte de la historia principal, pero no encontré ninguna declaración relevante. Talking Zombatar fue un juego de Plantas vs Zombies que nunca salió. Este tendría el estilo de Talking Tom, es decir, tener un Tamagotchi o mascota virtual que tienes que cuidar, y en este caso se cuidaría de un zombie, al cual podrías cambiar su ropa, verlo bailar y tomarte fotos con él e incluso video. Este juego sería cancelado según la versión de Alan Murray, un ex trabajador de PopCap, debido a que supuestamente este videojuego no tenía la calidad suficiente para mantener a los jugadores durante horas. En Plantas vs Zombies existen algunos comandos o códigos secretos que te pueden dar ventajas a la hora de jugar. Por ejemplo, si presionas la tecla U en el menú, desbloquearás algunos modos de juego. F5 y F6 sirven para que aumente la velocidad del juego o disminuya. Con el 4 las plantas recuperan su cooldown, es decir, el tiempo para volver a utilizarlas. El 6 hace que las plantas no cuesten soles para usarlas. Presionando Z haces que aparezca un zombie normal. Con la letra S te aparecerá un zombie portero. Presionando F aparecerá Mega Zombies deportista.
y así oprimiendo distintas teclas puedes hacer spawnear casi todos los zombies. Si presionas 5 en el modo aventura ganas automáticamente. Existe una serie animada de Plantas contra Zombies creada por un youtuber llamado Custom Game en el año 2018. Esta no relata la historia oficial, sino ideas del creador. Se desconoce si esta serie llegó a tener problemas de derechos de autor por PopCap, ya que el youtuber pone en la descripción de su video una advertencia de que los derechos de los personajes no le pertenecen. Plantas vs Zombies Adventures era un juego de Facebook, no obstante, este sería fuertemente criticado debido a que los fans argumentaban que este no tenía la esencia del Plantas contra Zombies original y sería eliminado de Facebook el 12 de octubre del 2014, debido a que este había sido un fracaso. Uno de los debates que más ha dividido a la comunidad de Plantas contra Zombies es respecto a esta planta, pues algunas personas afirman que se trata de una papa y otros que se trata de una nuez. Lo cierto es que en el juego se nos dice explícitamente que es una nuez, y la creencia de que era una papa posiblemente se deba a que cuando jugábamos Plantas contra Zombies en nuestra infancia, le decíamos simplemente papa porque parecía una papa. Los minijuegos de PvZ son un agregado al juego que se desbloquean todos al acabar el modo historia. Sin embargo, existen 20 juegos ocultos que, aunque estaban programados, nunca se incluyeron en el juego. La única manera para acceder a ellos es empleando Cheat Engine o buscando una versión modificada de Plantas contra Zombies. Iba a existir una película de Plantas vs Zombies. Esta supuestamente iba a ser realizada por DreamWorks, según declaró el 24 de abril del presente año 2022 Rich Werner, el artista original de Plantas vs Zombies. Este añadió que el guión ya existía y también muchos artes conceptuales. Horas después de las declaraciones de Rich Werner, se reveló un arte conceptual y finalmente Rich revelaría algunos datos de la película, como que la pandemia zombie surgiría de la gente comiendo hot dogs de un carnaval, los cuales los convertían en zombies, y que Dave estaba haciendo un fertilizante, lo que explicaría la mutación de las plantas. Sin embargo, como sabemos, esta película fue cancelada, pero quién sabe si podríamos llegar a verla salir en un futuro. En Plantas vs Zombies, algo que pocos saben es que existen zombies alérgicos a la nuez, y es que estos, al dar un mordisco a la nuez, se morirán ahogados. Esto funciona tanto con la nuez cascarrabias como con la nuez normal. No obstante, la probabilidad de que esto ocurra es muy baja. El zombie bailón es uno de los zombies que más han dejado que hablar, pues este, en la primera versión de Plantas vs Zombies, tenía un aspecto muy parecido a Michael Jackson, específicamente a cuando el rey del pop apareció en su video musical Thriller. Y es que el zombie bailón incluso se movía con su popular pase, el Moonwalk. Esto haría que abogados del difunto Michael Jackson se contactaran con PopCap para pedirles que eliminaran la imagen de Michael Jackson del juego. Finalmente, PopCap cambiaría el diseño del zombie bailón por un zombie que parece un bailarín de los años 70. Si hay algo que puede desesperar a un jugador de Plantas vs Zombies, es ver a alguien jugar que no es simétrico a la hora de plantar sus plantas.
es decir, que coloca las plantas sin un orden. Por ejemplo, que en lugar de poner toda una fila de lanzaguisantes, ponga plantas distintas en todas las filas. El árbol de la sabiduría es una de las cosas por completar una vez terminas el juego. Si lo cuidas, te dará consejos cada vez que le des abono, pues revelaría algunos códigos como Dance, el cual hace que todos los zombies bailen, Mustache, el cual hace que los zombies tengan bigote, Daisies hace que cuando un zombie muera, deje flores, Pinata hace lo mismo, pero el zombie en lugar de dejar flores deja dulces, Suckbear, el cual cambia las voces de los zombies, y Drag It Out, que cambia las podadoras. Pulpo Zombie es uno de los zombies de Plantas vs Zombies 2 y padece un trastorno mental conocido como síndrome de Noé. Este trastorno caracteriza a las personas que tienen demasiadas mascotas. Este síndrome normalmente se ve en gente de edad avanzada que no tienen pareja, y sabemos esto de Pulpo Zombie por su descripción del almanaque. Las plantas de Plantas vs Zombies realmente están inspiradas en plantas reales, aunque sea complicado de ver por lo raro que resulta ser la saga, pero sí, muchas plantas, por no decir todas, sí que están inspiradas de plantas reales. Plantas vs Zombies Fantasy fue un proyecto que supuestamente sería un RPG de Plantas vs Zombies. Sin embargo, fue solamente un prototipo, es decir, solamente se liberaron pocas imágenes de los conceptos de lo que sería el juego. Y cuando se le preguntó a la cuenta oficial de Plantas vs Zombies en Twitter, dijo que esto solo era un prototipo y que no había nada más por agregar. En uno de los promocionales de Plantas vs Zombies 2 se puede ver a la nuez, la cual está del lado de los zombies en lugar del lado de las plantas. Esto haría que se comenzaran a crear teorías respecto a esto, que iban desde gente que decía que la nuez era un agente doble o que la nuez nos había traicionado por venganza, ya que ella siempre era la primera en las líneas de defensa, normalmente siendo la primer planta en ser devorada por los zombies. Supuestamente la nuez sería quien le ayudaría al Dr. Zombos a crear los vegezombies. Supuestamente habría un mapa de Plantas vs Zombies 2, el cual sería una referencia a la Segunda Guerra Mundial. Esto debido a que en PvZ2 se viaja por distintas épocas y una de las paradas sería en la época de la Alemania nazi. Sin embargo, como sabemos, este mapa nunca llegó de manera oficial al juego. Las expansiones de Plantas vs Zombies 2 eran actualizaciones que añadían mucho contenido extra al juego, como 10 niveles extras al mundo que se estuviera expandiendo, 3 zombies y algunas plantas, pues supuestamente por órdenes de EA se le daría mayor prioridad al modo arena, cancelando las expansiones. La última expansión de la que se obtuvo información, la cual no llegó a salir en el videojuego, fue de la expansión de la Edad Oscura, en la que se incluirían 3 zombies, el Caracastillo, el Inspirador y el Mago Veterano. La existencia de este material se confirma, pues en un evento de julio de 2020 se vio una imagen del zombie Caracastillo, confirmando la existencia de la expansión. Sin embargo, esta fue cancelada. Plantas vs Zombies ha tenido varias copias, siendo quizá una de las más descaradas una llamada Plantas vs Goblins, la cual tiene las mismas mecánicas que PvZ, con la única diferencia de cambiar los zombies por goblins. Bueno, eso y obviamente la calidad.
ya que Plantas vs Goblins es realmente una copia muy inferior y muy descarada. Hay una teoría que afirma que el loco Dave es un zombie. Los argumentos para sostener esta teoría suelen ser por desconocimiento de la saga, pues afirman que en Plantas vs Zombies, Dave, antes de la batalla final, nos habla del punto débil de Zombos, cuando Dave y Zombos supuestamente nunca se habían visto. Sin embargo, como sabemos, ambos se conocían de antes por la Feria de Ciencias, además de que se afirma por un diálogo de Plantas vs Zombies 2, en el que Zombos dice que Dave nos va a traicionar, aunque esto nunca sucede. También dicen porque él es el que da las plantas y cuando conseguimos plantas en el juego, estas nos las da el último zombie del nivel. Sin embargo, esto también es falso, pues como sabemos, Dave es quien creó las plantas. Finalmente, dicen que su olla es otra prueba, ya que los zombies también utilizan objetos cualquiera para protegerse. Sin embargo, el propio Dave afirmó que su olla era para protegerse de mordidas. Los fans de Plantas vs Zombies suelen ser efusivos, es decir, la gente que es fan de PvZ suele ser muy fanática. Sin embargo, algunas personas rebasarían los límites de lo bizarro, pues hay quienes afirman tener fantasías para adultos con los personajes de la franquicia Plantas contra Zombies, especialmente con el girasol, lo cual es cuanto menos raro. Existe una teoría que afirma que Dave es esquizofrénico, pues este personaje en ocasiones actúa de manera errática, ya sea llevando una olla en la cabeza o cuando decide viajar por el tiempo solo para comerse su taco. Otro argumento que se da es su habla, la cual se escucha como wabi wabo, aunque por otro lado otros defienden que decir wabi wabo es parte de algún idioma que existe en la vida real. Sin embargo, en el cómic Plantas vs Zombies se aclara que el idioma que habla Dave es creado por él y se llama idioma Crazy Dave. Seguramente si jugaste únicamente tanto Plantas vs Zombies 1 y 2, no llegaste a conocer a los gnomos. Estos aparecen en Garden Warfare 2 y serían una tercera facción, los cuales serían los guardianes del tiempo en el mundo de Plantas contra Zombies. Los gnomos fueron objetos de múltiples teorías, pues al ser una facción que apenas conocimos, no sabemos mucho de ellos, pero la teoría más popular dice que estos han hecho que las plantas y los zombies se peleen, pues como sabemos en Plantas vs Zombies 2 hubo anomalías temporales, pues los gnomos se molestarían, por lo que decidirían ayudar a que continuara la guerra entre los zombies y las plantas, dándole a Dave y Zombos unas máquinas para viajar en el tiempo en el Garden Warfare 2, para que así puedan pelear hasta que tanto plantas como zombies se destruyan entre sí. Zombie colgado es el zombie que llega a robarte las plantas. No obstante, ¿has pensado en de dónde viene su origen? Pues zombie colgado puede ser una referencia a personas que han tomado su propia vida. Además, hay personas que afirman que al final del primer juego Plantas vs Zombies en el musical Zombie in Your Lawn, zombie colgado tendría una participación en la que diría tuve una buena vida. Sin embargo, por lo oscuro que hubiera sido este mensaje, finalmente PopCap decidió retirarlo. Garden Warfare es un spin-off que en comparación del juego original
es un poco más desconocido. En este, como en la saga principal, había contenido eliminado. Quizá el más destacable es que en un principio los zombies serían más pequeños, como si fueran unos zombiditos con armas. Algunas ilustraciones del girasol atacando con sus manos en lugar de con su rostro. La campaña publicitaria que llevó Garden Warfare, que eran referencias a otras franquicias de videojuegos como Dragon Age, Mass Effect, Medal of Honor, etc. Y finalmente unos diseños que muchos fans catalogan como grotescos de las plantas. UserDB es un usuario de YouTube dedicado a subir videos de una versión modificada de Plantas vs Zombies, en la que modificó el aspecto de las plantas para que se vieran como si estuvieran tristes, y modificó algunos zombies para que estos se vean más tétricos, y en general el aspecto del juego para que se vea más terrorífico. Esta versión se glitchea, tiene screamers, y sí, dije modificó, ya que obviamente esto es falso, y el usuario da esos nombres a sus videos para que llamen la atención de los usuarios, pero no es más que un típico usuario creepypasta de estómago. Sin embargo, no hay prueba de vida, pero ¿cuánto le puede quedar